y nosotros vamos a meditar por un momento acerca de la verdadera riqueza. Y abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículos, vamos a leer del 1 al 10, un pasaje de todos conocido, y vamos a meditar hoy los minutos que nos quedan en esta porción. Amén. 19 del 1 al 10. ¿Se acuerda el tema que le dije? Gracias. La verdadera riqueza, correcto. ¿Dijo amén? ¿Ya lo tiene? Versículo 1 de Lucas 19 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Gloria a Dios, amén. Hay un defecto en la manera como nosotros los cristianos, especialmente los latinoamericanos, cómo presentamos el evangelio. Tenemos un defecto. Le voy a decir cuál es este defecto, en qué consiste. Somos un poco oportunistas. Nosotros los hispanos, los cristianos hispanos, somos un poco oportunistas. ¿A qué me refiero? Presentamos el evangelio a aquella persona que vemos que está en una extrema necesidad. O sea, no me vaya a malinterpretar, es bueno presentar el evangelio, pero por lo general lo hacemos solo con aquel que está, primero, o quebrado económicamente, o en medio de problemas familiares, o en medio de una enfermedad o un accidente grave, o que tiene un vicio muy arraigado y está en la desgracia total. Se nos hace fácil presentar el evangelio a personas en esta condición y le ofrecemos: venga Cristo y Él le va a dar trabajo, le va a dar dinero. Venga Cristo y le va a arreglar la familia, le arregla el matrimonio, le arregla los hijos. Venga Cristo y le va a sanar y le va a restaurar. Venga Cristo y va a dejar el vicio. Pero ¿y cuando se encuentra con una persona que no está en esa condición? Cuando se encuentra con alguien que económicamente muy solvente, más que usted. Cuando se encuentra con alguien que es más saludable que usted, que tiene una familia más bonita que la suya, que no tiene vicios, que al contrario es una persona ejemplo, modelo en la sociedad, y es una persona que no le ha pasado ninguna desgracia. ¿Cómo le presentamos el evangelio a alguien que aparentemente no tiene necesidades? ¿No? ¿Verdad que ya nos hicimos especialistas en buscar lo malo que tiene aquella persona para decirle: eso, allí Cristo le quiere ayudar? Pero cuando vemos a alguien, como le digo, con ventaja sobre nosotros, simplemente decimos: no, esa persona no necesita a Cristo. Entonces hacemos a un lado, lo dejamos pasar, y de esa manera hay cierto grupo al que nosotros no alcanzamos. Pues
Este hombre del que acabamos de leer estaba en ese grupo. Él no tenía ninguna necesidad aparente. Sin embargo, hay detalles alrededor de su vida que vamos a analizar brevemente, muy rápido. Y empecemos diciendo que su profesión, en el versículo 19, dice que Jesús entró a Jericó, empezó a caminar por en medio de la ciudad, y había un hombre llamado Zaqueo, jefe de los publicanos. De entrada, su posición era privilegiada. Un publicano era un cobrador de impuestos, una persona que tenía un contrato con el Imperio Romano para cobrar impuestos. Roma le ponía impuestos a todo. Bueno, como hoy, todo tiene impuestos. Pues Roma cobraba los impuestos, pero en esa ocasión, en ese tiempo, había personas que estaban encargados de hacer este trabajo, eran subcontratistas, como un subcontrato. Ellos cobraban el dinero de la gente y le pasaban a Roma la cantidad correspondiente. Roma los autorizaba a que lo que cobraran de más se lo podían quedar. Entonces Roma de esta manera impulsaba la corrupción en estos funcionarios. Eran funcionarios públicos pero corruptos. Así que no cree usted que la corrupción en la política, la corrupción en los entes públicos es nuevo, no. Entonces venían los cobradores de impuestos, los publicanos, y si el impuesto era 2 denarios, ellos le cobraban 3. Pasaban los 2 a Roma y iba uno para su bolsa. Pero Zaqueo no solo era un publicano, era jefe de publicanos. O sea que él estaba en una categoría superior. Todos los demás publicanos también le daban dinero a Zaqueo. Entonces este hombre era, dice, versículo 2 al final, y rico. Él estaba económicamente muy bien, exageradamente bien. Bueno, empecemos por ahí. Era rico. ¿Por qué Lucas menciona que era rico? Con solo que dijera jefe de los publicanos, ya tenemos que imaginar que tenía riqueza. Pero si el escritor Lucas dice y rico, quiere decir que era exageradamente rico. Quiere decir que él estaba muy, pero muy bien económicamente. ¿Por qué lo menciono entonces? Regresemos en la Biblia un capítulo, Lucas 18, y leemos del 18 al 27. Amén cuando llegue ahí. Un hombre principal, estamos en Lucas 18, 18. Un hombre principal le preguntó diciendo a Jesús, este es Jesús, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico, como Zaqueo, ¿no? Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Amén. ¿Hasta qué le dije? 27. Porque es más fácil pasar un camello, 25, por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea que sí es posible que los ricos se salven, ¿no? Amén. Para Dios no hay nada imposible. Bueno, la historia termina con una declaración tajante de Jesús en el 24. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y en el
capítulo que leímos, en el pasaje que leímos de Zaqueo, dice que este hombre era rico. Entonces él caía en la categoría de al que se le hace difícil entrar en el reino de los cielos. Pero ¿por qué aquel ataque contra la riqueza? ¿Cuál es el problema de la riqueza? Primero, las riquezas son un regalo de Dios. Amén. La riqueza es un regalo de Dios. La capacidad suya para hacer dinero, para ganar dinero, es dada por Dios. Y como cualquier otro don, como cualquier otro talento, algunos lo usan mejor que otros. Algunas personas tienen la capacidad increíble de producir fortuna y lo hacen sin esfuerzo o con el esfuerzo normal que haría cualquier otra persona, pero a este no se le multiplica y a este se le multiplica como si fuera el toque del rey Midas. Algunos conocerán ese cuento, si no, ahí se lo cuento otro día. Era un rey que todo lo que tocaba se convertía en oro. Y un día se murió de hambre porque tocaba la comida y se le hacía oro en la boca. Las riquezas son un regalo de Dios. Y si no cree, mire Eclesiastés 5:19. Eclesiastés 5:19. Amén. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Amén. Entonces, ¿las riquezas son un regalo de Dios o no? Sí. Pero hay un peligro. Junto con el don viene la advertencia. Como cualquier otro don, puede ser usado para bien o puede ser usado para mal. Por ejemplo, la belleza. ¿Ya pensó usted, hermano, en la maldición de la belleza? No me diga que nunca se ha puesto a pensar en eso. O sea, todos soñamos con ser atractivos. Pero la gente de verdad atractiva, para la mayoría de nosotros es un sueño, pero la gente de verdad atractiva, junto con la belleza viene una maldición. Maldición, por decirlo de alguna manera, algo negativo, el lado negativo de la belleza. Un ejemplo, esas personas están sometidos a una tentación tan grande. A una niña bonita le sobran pretendientes. Entonces a ella se le hace más difícil negarse a la tentación. Lo mismo con los niños bonitos. Le sobran las niñas de dónde escoger. Entonces tienen que lidiar con la tentación más que nosotros los feos, que solo nuestra mamá nos da un beso. Y todavía se cubren un poco los ojos. Con la riqueza, gracias hermano. Con la riqueza viene una situación también. La riqueza tiene la capacidad de envolver el corazón del hombre y arrastrarlo hacia la riqueza. La riqueza tiene la capacidad de nublar los sentidos. Esto me lo dijo una persona que llegó a tener fortuna. Me dice, Porfirio, es como tener una neblina. Tú no ves más adelante, tú solo ves en el momento la riqueza que estás acumulando. Estás ciego al futuro, no te pones a pensar las consecuencias. Entonces, las riquezas tienen la capacidad de arrastrar el corazón del hombre hacia ellas. Y vamos a ver unos detalles aquí. El hombre puede olvidarse quién le dio la riqueza y cuál es el propósito de tenerla. ¿Cómo se olvida la persona bella de quién le dio la belleza y qué bueno puede hacer con ella? Los genios, las personas con un alto coeficiente intelectual se olvidan quién los hizo inteligentes y usan su inteligencia o para lo malo o para su propio beneficio. Pero todos los dones, habilidades y talentos que existen en el género humano son dados por Dios para que sea de bendición para las demás personas también. Mateo 6:21
el Señor Jesús hablando, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y esa es la frase con la que él cierra un consejo. El consejo dice, no te hagas tesoro en la tierra, porque ahí la polilla se come las cosas, los ladrones te los roban. Mejor haz tesoro en el cielo. Allá nada se corrompe y allá los ladrones no pueden robártelo. Porque donde esté vuestro tesoro, dice el Señor, allí estará también tu corazón. La riqueza tiene la capacidad de atrapar la mente del hombre y llevarlo solo hacia la producción de más riqueza. Entonces el corazón del hombre se queda anclado, amarrado a la producción de riqueza terrenal y se olvida que tiene un alma eterna que también debe ser cultivada. Amén. Cuando el corazón se va tras la riqueza se vuelve un obstáculo para ver a Dios. Entonces el regalo se convirtió en el principal objetivo y el dador del regalo, el que le dio ese regalo, ya no es atractivo, porque mis ojos se quedaron solo en la dádiva, en el objeto, en la riqueza. Mire lo que dice Salmo 62:10. Son rápidos ustedes, ya los vi. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Subraye ese último párrafo. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Ahora, ¿sabe qué me hacía sentir el Señor en el corazón cuando yo estaba estudiando esto? Hermano, usted no sabe dónde lo va a poner el Señor a usted el día de mañana. Usted no sabe el propósito, el plan que Dios tiene con su vida. Y si el día de mañana usted llega a ser uno de los pocos bendecidos que acumulan riqueza, acuérdese cuando usted recibió esta instrucción. Si las riquezas se te aumentan, no pongas el corazón en ellas. Porque hay varios obstáculos, hay varios inconvenientes. Primero, hacen que te olvides de Dios. Pueden hacer que te olvides de Dios. Deuteronomio 8, 13, 14. 8, 13. Leamos desde el 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. 14. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo en lo personal, esto soy yo, usted es diferente a mí, por lo tanto no tiene por qué aplicarse a usted. Yo creo que la riqueza es la tentación que yo no podría soportar, que yo no podría sobrellevar. Y hace muchos años yo le dije al Señor, Señor, no me des nada que yo no pueda manejar. Y lo ha cumplido. Y el Señor lo ha cumplido. Me mantiene con lo justo, me mantiene con lo exacto. Y yo no puedo jactarme de tener nada porque no tengo nada. Material, que conste. Y conozco personas que también han hecho lo mismo. O sea, no el trato, sino que Dios no les da más que lo estrictamente necesario. Pero lo que ellos no ven es la misericordia de Dios al no darnos algo que nos va a hacer daño o nos va a terminar apartando de Él. Primero le mencioné, pueden hacer que te olvides de Dios. Dios se lo dice a Israel en Deuteronomio. No vaya a ser que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Otro peligro. La integridad se compromete o pone en peligro la integridad personal. Usted ha aprendido buenos valores como cristiano, cristiana, usted tiene buenos valores.
Usted conoce de honor, conoce de rectitud, conoce de generosidad, pero cuando la riqueza ocupa el corazón, se olvida la integridad personal. Proverbios 28:20. Proverbios 28:20. Amén. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Cuando la avaricia cautiva, atrapa el corazón del hombre, ya no importa cómo se hace la riqueza, lo importante es aumentar la cantidad. Y la persona pierde su integridad. Y la persona empieza a hacer tranza, decimos nosotros. Se hace transero, se hace embaucador, se hace tramposo. Esa es la palabra más técnica, tramposo. Y la persona empieza a hacer trampa para que su riqueza siga aumentando. Perdió la integridad. Y eso no solo, miren, no estamos hablando del mundo, estamos hablando de la iglesia. A quien me interesa edificar con esto es a la iglesia de Cristo. No vaya a perder su integridad de cristiano, hermano, cuando se le aumenten las riquezas. ¿Sí? Es el consejo bíblico. Cuando se le aumenten los bienes, cuando se le aumente la riqueza, no pierda su integridad, sus buenos valores. Una cosa que yo he visto curioso, es que, ¿qué pasaría, hermano, si cada persona con riqueza en la tierra ayudara a las personas alrededor de él o de ella? ¿Verdad que se acabaran las necesidades de todo el mundo? Pero ¿sabe qué hacen los ricos? Se juntan con otros más ricos o igual de ricos. Y entonces empiezan a envidiarse las cosas y empiezan una lucha para tener más que el otro. Y se olvidan de las necesidades de aquel a quien pueden ayudar. De manera que tenemos restaurantes para ricos, donde usted va y usted ya sabe que el que llegó ahí es porque tiene igual o más dinero que usted. Tenemos zonas residenciales para ricos. Tenemos clubs para ricos. Hay hasta iglesias para ricos. Y cuando un rico se junta con otro rico, eso no me lo han contado, yo lo he visto, no pueden tener amistad. Hay una rivalidad por tener más. Pero si ese rico, yo me puse a pensar ahora en la tarde, y si ese rico se juntara con pobres, se daría cuenta que no tiene que competir. Él tiene la capacidad, o ella tiene la capacidad de hacer riqueza, solamente que ayude al que lo necesita. Y él sigue produciendo. La integridad se pierde. La integridad, cuando el corazón se pone en la riqueza, la persona pierde su integridad como ser humano. La vida cristiana se vuelve estéril. Cuando el corazón se pone en la riqueza, la vida cristiana se vuelve estéril. Marcos 4:19. Qué bueno que le estoy diciendo esto antes que se haga rico usted. Si no, ya cuando se haga rico no me va a querer oír. Marcos 4:19. ¿Lo tiene? El sembrador, ¿se acuerda la famosa parábola? El que fue sembrado entre espinos, dice el 19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, este es en el corazón, y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Predíquele cuantos mensajes usted quiera, léale cuantos textos bíblicos usted quiera a una persona que ha puesto su corazón en la riqueza, y esa palabra no va a producir nada en él. Su vida cristiana se vuelve estéril porque su mirada solo está en la riqueza, en producir más, en aumentar sus ganancias, en aumentar sus posesiones. Esterilidad cristiana. Y vivir una vida cristiana estéril, hermano, eso es triste. Son aquellas personas que nunca van a ver gozo, van a encontrar gozo en la vida cristiana. Una más. Expone a tentaciones poderosas. Como le hablaba de la belleza hace un momento, expone a tentaciones poderosas.
Primera Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Ya vio usted, hermano, cómo se multiplican las tentaciones para la persona que tiene riqueza? Le voy a contar una historia. Esto lo sé por mi esposa, por Marisela. Cuando ella trabajaba en la iglesia de donde salimos, Iglesia Pacto Eterno, cuando Marisela trabajaba allá, ella era la secretaria del pastor. Entonces ella había días que los pasaba todo el día en la iglesia, en la oficina. Cuando nuestros 3 hijos estaban pequeñitos, ellos estaban allí con su mamá en la iglesia. Pues una vez Marisela tuvo que entrevistar a un muchacho contratista que venía a evaluar el techo. Había un problema en el techo, había que cambiarlo. Y vino este muchacho, no cristiano, a hacer la evaluación. Habló con Marisela, lo entrevistó. Pues en medio de la entrevista, obviamente, al hombre le gusta jactarse de sus capacidades económicas. Empezó a contarle que él ganaba fácilmente en una semana 30, 40 mil dólares. O que él en un contrato, algo sencillo, en unas horas, él ganaba 5 mil dólares. Pero que tenía un vicio. Le empezó a contar de su vicio. Él visitaba los clubs, los nightclubs. Y le mencionó uno en particular y le dice, cuando yo llego ahí, las mujeres que están ahí se ponen como gallinas alrededor mío. Todas se alocan cuando yo llego. Y en una noche yo fácilmente gasto 5 mil, 10 mil dólares ahí. Ok, jactando. Era obvio, ¿no? La situación. Él quería impresionar a Marisela. Marisela estaba más joven en ese tiempo. Gracias a Dios, Marisela no se impresiona con cosas materiales. Si no, no estuviera conmigo. Y cuando llegó una semana después a recibir la respuesta si le iban a dar o no el contrato, vino con un ojo así. La frente unida con el pómulo y el ojo ni se le miraba y con unos lentes oscuros. Porque había estado la noche anterior en un nightclub y no sabe cómo salió de ahí. Cuando despertó estaba tirado en la calle sin dinero y golpeado, casi muerto. ¿Qué le estaba mencionando? Las tentaciones poderosas a que la riqueza expone. Si usted es un hombre no muy espiritual, un cristiano no muy espiritual, un cristiano medio carnal, y de repente trae 5 mil dólares de la nada en la bolsa. Oh no, usted va a venir a dar su diezmo tranquilo, a dar su ofrenda y a invitar a los hermanos a un lunch. No. Si usted es medio carnal, usted va a buscar hacer con ese dinero algo no muy sano, algo no muy espiritual. Entonces las tentaciones se vuelven más poderosas cuando la persona tiene riqueza y su corazón está en la riqueza. Se olvidan de la nobleza de la vida cristiana y empiezan a poner su corazón, su esperanza en la riqueza. Las tentaciones se vuelven grandes. Zaqueo, volvamos al personaje principal, resulta que Zaqueo no estaba satisfecho con la riqueza. Porque dice, volvamos a Lucas 19, procuraba ver, versículo 3, procuraba ver quién era Jesús. ¿Qué sería lo que a Zaqueo le atraía de Jesús? Mire, los cobradores de impuestos, como le dije anteriormente, ellos eran rechazados por la sociedad. Zaqueo era rico, muy rico, pero era odiado por su nación. La nación, su gente, su raza lo odiaba a él, lo rechazaba. Cuando Zaqueo llegaba, la gente se iba por otro lado. Si él entraba por esta puerta, todo mundo se iba por la otra. No, era porque era un traidor a la nación. Era traidor y lo consideraban un traidor a su patria, un traidor a su nación porque había hecho contrato con Roma para cobrarle impuestos a su gente. Entonces se aprovechaba, abusaba de su nación para darle el dinero a los romanos. Era un traidor a la patria. Pero Jesús no. Jesús era todo lo opuesto a Zaqueo. Jesús era amado, era respetado, era seguido por multitudes. Y Jesucristo no tenía nada.
Dice, en palabras del mismo Jesús, él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Económicamente, Jesús vivió en bancarrota. Vivió en la quiebra total, desde el establo de Belén hasta la cruz del Calvario. Nuestro Salvador no tuvo ni dónde recostar su cabeza. Pero todos lo admiraban, todos lo amaban, todos lo respetaban, todos querían estar con él, multitudes lo seguían, la gente quería tocarlo, querían escuchar sus enseñanzas. Y Zaqueo dijo, ¿cómo es que yo tengo tanto dinero y a mí la gente me odia? Y este hombre no tiene nada, pero todos lo aman. Y Zaqueo quería ver a Jesús, pero como era chiquito, era chaparrito, se subió a un árbol, dice, donde él sabía que Jesús tenía que pasar. Versículo 2, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, versículo 4, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hay un principio, una verdad oculta aquí, hermano, que salta a la vista. Cuando usted lo vea, ya no va a dejar de verlo, ya no va a poder dejar de verlo. Zaqueo tenía todo lo que humanamente alguien podría desear, pero el alma de Zaqueo no estaba satisfecha, porque el alma no se nutre con cosas materiales. Lucas 12, 19 al 20. Regresemos unas cuantas páginas. Lucas 12, 19. Y diré a mi alma, dice el personaje de esta parábola. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El personaje de esa parábola, él pensó inconscientemente, él pensó neciamente que su alma iba a estar satisfecha porque tenía muchas posesiones, había acumulado mucha riqueza. Pero el alma, hermano, no se nutre de cosas materiales. Por eso es que las personas que tienen mucha riqueza, pero no tienen a Cristo, sus almas están sufriendo. Y tienen todo lo que necesitan, todo lo que se les antoja, más de lo que pueden gastar, pero sus almas no viven en paz. ¿Cómo se nutre un alma, por cierto? ¿Cuál es la comida del alma? ¿Cómo le doy yo de comer a mi alma? Antes de conocer a Cristo, mire, ahora Cristo nutre mi alma todos los días, pero antes de conocerlo, ¿cómo se nutre un alma? Mire, se nutre con el trato personal, el afecto, con la amistad, el compañerismo, el amor. En la pareja se nutre con los besos, las caricias del cónyuge, con el abrazo de los hijos, con la conversación de un buen amigo. Esas son cosas que nutren el alma. Ahora, cuando usted vino a Cristo, hombre, su alma tiene contacto directo con su Hacedor. Y usted lee su palabra y usted se edifica. Usted ora y se descarga su alma y su alma se nutre en la presencia del Señor. Ahora, si además de eso, si además de tener comunión con Dios, usted tiene personas que le aman alrededor, por eso es que es tan refrescante ser parte de una congregación amable, una congregación amorosa. Refresca el alma. La congregación, hermano, es para beneficio nuestro, es para que nuestra alma se nutra. Por eso Zaqueo estaba raquítico, pero no me refiero a su estatura, me refiero a su alma. Él necesitaba nutrición para su alma y no la tenía, porque lo único que tenía era rechazo. La gente lo rechazaba. Su alma estaba raquítica, estaba desnutrida. Su alma necesitaba nutrición. Y entonces, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo,
Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hermano, de todas las personas que Zaqueo le interesaba en aquel momento, solo había uno, solo Jesús le interesaba a él. Y esa persona que le interesaba se fijó en Zaqueo y lo llamó por su nombre. Y le dijo, hoy voy a ir a dormir a tu casa. Esta noche me quedo a dormir en tu casa, Zaqueo. Mire, aquel hombre estaba tan contento, se tiró del árbol y salió corriendo a encontrar a Jesús. Y luego que lo saludó se fue para su casa a preparar todo, a limpiar, a barrer, a trapear, a arreglar la comida, a ir a la tienda si era temprano. Y preparó todo, porque sabía que Jesús venía. Y no solo Jesús, venían los discípulos con él. Preparó comida para todos, preparó camas para todos. Aquel hombre estaba feliz. Su alma empezó a nutrirse porque el Rey del universo sabía su nombre y lo llamó por su nombre. He conocido gente tan, pero tan desnutrida de su alma, hermano, que usted no puede hablar ni un minuto con esa persona, porque se siente la sequedad y no se puede soportar. Hay gente con la que no se puede conversar ni un minuto, porque su alma está seca. Hay gente que tiene un alma tan bien nutrida que usted puede pasar todo el día hablando con esa persona y se le acabó el día y usted quisiera que el día tuviera más horas. Y da gusto hablar con esa gente. ¿Por qué? Porque su alma está más que nutrida, su alma está satisfecha. Da gusto hablar con esa gente. Cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, esto no está en la Biblia, no lo vaya a buscar, pero es obvio que cuando Jesús y sus discípulos entraron a la casa de Zaqueo, empezó diálogos y conversaciones en cada rincón de la casa. Dos discípulos hablando allá, riéndose, otros dos tomando una bebida por acá. Jesús sentado en medio de un grupo de gente, más invitados que llegaban. Zaqueo escuchaba a Jesús hablar, escuchaba las historias de Pedro y Juan, escuchaba los milagros que habían visto, oía de las manifestaciones de Dios en la vida de aquellos hombres, y el alma de aquel hombre era una esponja, nutriéndose, llenándose. La presencia de Dios llegó a su casa. Lo que la riqueza que él había acumulado por años no pudo lograr en toda su vida, una sola visita de Jesús acabó con la sequedad del alma de aquel hombre. Ya me imagino a Zaqueo corriendo a Pedro. Pedro, ¿y cómo fue el monte de la transfiguración? ¿Qué sentiste cuando viste a Jesús transformado? ¿Cómo te sentiste cuando la red se rompía de peces? ¿Qué sintieron cuando la tormenta casi se los tragaba en el lago y el Señor calmó la tormenta con una palabra? ¿Qué sintieron? Escuchó de milagros, escuchó de manifestaciones del poder de Dios, de los testigos que lo presenciaron. Pronto Zaqueo se dio cuenta que lo que siempre había necesitado y pensó que la riqueza le iba a dar, Jesús se lo ofreció gratis. No tenía que pagar por ello. La persona que vive esclavizada a la riqueza piensa que todo tiene un precio. Acuérdese de esto. La persona esclava de la riqueza piensa que todo tiene un precio. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto tengo que pagar por eso? ¿Cuánto me va a costar? Las mejores cosas que Dios tiene para sus hijos son gratis. No se pueden pagar. Y si se les pusiera precio, no alcanzaría todo el oro del mundo para pagarlo. ¿Cuánto vale, hermano, nutrir el alma? Oh, el hombre con dinero puede pagar compañía cada noche. Puede pagar por una persona diferente cada día de su vida para que comparta su cama. Pero no puede pagar por el amor de una esposa que lo está cuidando desde joven, que lo aguantó de joven y ahora de viejo también lo está cuidando. Qué rico es envejecer con la persona que uno ama. Qué rico es envejecer con la persona que te conoció de joven, te aceptó inmaduro y ahora que estás viejo, te cuida. Qué rico es eso, hermano. No escucho amén, pero es rico. Si a usted no le gusta, pues usted se lo pierde. Versículo, ¿dónde estamos? 6, Lucas 19:6. Él entonces descendió a prisa
O entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, la demás gente, diciendo que había entrado a posar, que había llegado a dormir esa noche, que había llegado a comer esa noche con un hombre pecador. ¿Cómo Jesús se atreve a ir a comer con un pecador, a entrar bajo el techo de un pecador? Ese techo se compró con la sangre de los judíos, con las estafas, con la traición. La casa de ese hombre huele a traición. ¿Cómo se atreve Jesús? A Jesús no le importan las normas, las convenciones sociales, las normas convencionales de la sociedad. A Jesús no le importan. Entonces Zaqueo, puesto en pie, esta parte le va a gustar. Entonces Zaqueo, puesto en pie en medio del grupo, dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué es cuadruplicado? 4 veces. ¿Será que había ofendido, defraudado a alguien? A muchos. O sea que él estaba dispuesto. Mire, bueno, me estoy adelantando. Primero, Zaqueo debió pensar: tengo algo, tengo algo que nunca había tenido. Me siento mejor que en mis mejores días y no me costó nada. ¿Para qué sigo acumulando riqueza? Si lo que ahora estoy sintiendo lo puedo tener hasta sin riqueza. Y entonces empezó a ver hacia adentro de su corazón. Y mire, esto es algo natural, hermano, esto no se puede forzar. Esto es algo natural. Cuando usted se encuentra con Cristo, Él lo lleva a ver su corazón para limpiarlo. Y Zaqueo miró hacia adentro de su corazón y vio que era un estafador. Y quiso reparar el daño. Y lo hizo bien, porque Jesús lo elogió. He aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he ofendido a alguien o defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Devolvió todo lo defraudado, y de lo que le quedó repartió la mitad. A él le quedó solo la mitad. O sea que Zaqueo se va a morir de hambre, ¿o no? No. Él no cambió. Dios no, mire, Jesús no le dijo: deja ese trabajo porque ese es un trabajo de pecadores, como usted y yo hubiéramos hecho. Yo probablemente le hubiera dicho: no, cambia trabajo, muchacho. Pero parece que Jesús no le dijo eso. Hubo un momento en que a Juan el Bautista se le presentaron algunos publicanos para que los bautizara, cobradores de impuestos. Y ellos le dijeron: ¿qué podemos hacer nosotros para lograr entrar al reino de Dios? ¿Qué les dijo Juan el Bautista? ¿Usted se acuerda? No. Santo Dios. ¿Y nosotros qué haremos?, dijeron unos soldados. ¿Qué les dijo Juan el Bautista? No extorsionen a nadie y confórmense con su salario. Y nosotros, dijeron unos publicanos como Zaqueo, no exijan más de lo que es justo, les dijo Juan el Bautista. O sea, el trabajo está bien. El problema es que quieras abusar de tu posición para estafar a otro. Ahora, deja de estafar y sigue haciendo tu trabajo. Este hombre, Zaqueo, no se va a quedar pobre, hermano. La profesión de él le daba para vivir cómodamente. Ahora él entendió que el alma del hombre no se goza. La alegría no está en la acumulación de riqueza, sino en que tu corazón esté nutrido por el Señor. Amén. ¿Cómo reaccionó Jesús? Versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. La salvación no vino porque él entregó su fortuna. No, él entregó su fortuna porque la salvación llegó a su vida. Amén. Ahora hubo un cambio de valores, una cosmovisión distinta. Hubo un cambio de percepción de la realidad. El propósito del ser del hombre no es acumular tesoros, dijo Zaqueo, es bendecir a otros con lo que se tiene. Porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, sigue hablando,
Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. He ahí la misión número 1 de Cristo: buscar y salvar. Buscar y salvar. La salvación es la riqueza más grande que usted puede tener en la tierra, hermano mío. Estamos viendo todos los días, especialmente en este tiempo de tanta de tecnología, de comunicación instantánea, nos damos cuenta cuántas personas parten de la tierra todos los días. Todos los días. Y nadie se lleva nada. Leímos, sí. La historia de Zaqueo muestra lo que Dios es capaz de hacer con un corazón que se rinde a Él. Zaqueo reconoció que había hecho mal. Zaqueo reconoció que había estado viviendo solamente para sus caprichos. Ahora era tiempo de vivir para Dios. Lo mismo nos pasa a nosotros, hermano mío. La verdadera riqueza usted ya la tiene. Usted ya tiene a Cristo en su corazón. Usted conoce la realidad de la palabra de Dios, las ordenanzas, los mandamientos de la palabra de Dios, usted los conoce muy bien. Usted sabe que al Señor le interesa su alma únicamente. El Señor no le salva por lo que usted puede darle. El Señor no le salva por lo que usted representa. El Señor le salva porque le ama. Porque Él lo hizo, lo formó desde el principio. Usted le pertenece a Él. Pero muchos de nosotros, como el hijo pródigo, salimos de la casa del Padre y pensamos nunca regresar. Pero el Señor siempre está esperando que sus hijos regresen a Él. Y todos nosotros, hermanos míos, hemos estado en esa condición. Así que si usted tiene hoy la riqueza más grande, la verdadera riqueza, atesórela. Atesore su relación con Cristo. Y le voy a dar un consejo de amigo. No deje que su alma se seque. Si ya tiene a Cristo, no lo descuide. Hay una, le voy a mencionar esto, no estaba en el programa, pero hay una actitud humana, de la naturaleza humana, es que cuando algo lo tenemos seguro, ya no lo valoramos. Cuando algo lo damos ya por garantizado, ya no le damos el valor. Sucede en los matrimonios, cuando el esposo siente que la esposa ya está segura, ya le empieza a descuidar. Sucede con el trabajo, cuando usted siente que su trabajo ya es seguro, que usted es indispensable, descuida el trabajo, cuando se dio cuenta lo despidieron. Y sucede también en lo espiritual. Bueno, antes de decir lo espiritual, esta es la historia, me la contó mi hermano hoy por la tarde. Esta es la historia de un pastor que tenía su iglesia en un pequeño shopping center. Una iglesia chiquita, un cuartito pequeño. Pero empezó a crecer la congregación y el parqueo ya no era suficiente, el del frente. Entonces a la par había otra tienda y ese parqueo no se utilizaba. El pastor fue a hablar con él. El pastor fue a hablar con el dueño de la tienda y le dijo: mira, necesito más parqueo para los feligreses, para los miembros de la iglesia. Yo sé que ustedes en la tarde ya no están aquí, la tienda ya no usa el parqueo. ¿Nos das permiso de usarlo cuando necesitemos? Dijo: sí, todos los días del año, a la hora que quieras, pueden usar ese parqueo, no hay problema. Menos el 31 de diciembre. Y se quedó pensando el pastor: ¿y por qué el 31 de diciembre no? Y regresó y le preguntó: mira, disculpa, ¿por qué solo el 31 de diciembre no? Y le dijo: para que te acuerdes que el parqueo es mío. Cuando nosotros damos algo por seguro, ya no lo valoramos. O sea, tengo ese parqueo ahí, puedo hacer lo que quiera con él. No es tuyo, acuérdate. Por eso tienes que respetar un día. Lo mismo pasa con la salvación, hermano. Lo mismo pasa con Cristo. Algunos de nosotros tenemos ya tantos años en el cristianismo que empezamos a descuidar nuestra relación con Cristo. Y nuestra alma empieza a sufrir y no nos damos cuenta. No vaya a cometer el error de descuidar su relación con el Señor, descuidar su salvación. El apóstol Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque es su tesoro más grande, hermano.
De hecho, es el único tesoro que usted va a poder llevarse de esta tierra. Porque nada, repito, palabras de Pablo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Pero la salvación, esa sí se va con usted. Su relación con Cristo cada vez va a ser mejor. Y el día que usted parta de esta tierra, su relación con Cristo pasa a ser perfecta. Póngase de pie, iglesia. Póngase de pie y dele gracias a Dios por su verdadera riqueza. Yo veo aquí a un pueblo rico. Rico no de sabor, sino rico de riqueza. Yo veo aquí a un pueblo rico, a un pueblo acaudalado. Yo veo aquí a un pueblo bendecido. Mire todo lo que usted tiene, hermano. ¿Tiene un techo sobre su cabeza? Rentado, como sea, pero usted está ahí. Tiene ropa. Yo veo a todos bien vestidos. ¿Tiene comida? Para hoy, al llegar a cenar, yo voy a llegar a... Mira qué hambre la que tengo. No quise comer porque predicar lleno no se puede. Hermano, y tengo bastante comida en mi refrigerador. Y además de todo eso, tengo la salvación. Qué riqueza la que yo tengo, hermano. Y usted también. No le mencioné sus hijos, porque ya ese es demasiado, ya ese es exagerado. Su esposo, su esposa, su pareja. Mire todo lo que tenemos. Somos ricos, hermano. Y si el Señor en algún momento quisiera darle cosas materiales, recíbalas, agárrelas, administrélas bien, pero no ponga su corazón en ellas. Su corazón le pertenece a Cristo. Él es el único dueño de su corazón. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta noche, Señor, porque tu pueblo fielmente ha prestado sus oídos a tu palabra. Reconozco, Señor, que es una palabra difícil de digerir en algún momento, pero es una verdad que emana de tu palabra y es para nuestro beneficio, para que seamos personas, cristianos integrales, para que seamos cristianos completos, para que no nos falte nada en nuestro carácter cristiano, que nuestra integridad sea total. Señor, yo te doy gracias por la riqueza que le das a mis hermanos. Y te doy gracias también por la capacidad de administrar riqueza que le das a algunos de mis hermanos también. Señor, gracias por todo lo que mi familia y yo hemos sido bendecidos a través de los años, gracias a estas personas que tienen esa riqueza. Gracias. Me siento bendecido, honrado de que me hayas dado, Señor, el privilegio de contar con personas que comparten sus bendiciones. Aquí en la congregación, Señor, gracias. Gracias por el corazón generoso de esta congregación. Señor, reconozco delante de tu presencia que esta iglesia tiene un corazón muy generoso. Me dieron el privilegio de entrar en medio de ellos, Señor, como su pastor, como su líder, no habiendo yo invertido ni siquiera un centavo en todo lo que mis hermanos han aportado en este lugar durante años, y me lo confían. Son una iglesia generosa. Gracias. Que ese corazón se mantenga, Señor. Que ese corazón siga dando fruto, fruto abundante. Y todo lo que tú quieras añadir a esta congregación, Señor, nos comprometemos a administrarlo de la mejor manera, para bendición de tu pueblo, para bendición de la comunidad, para bendición de nuestros hijos y de todo aquel que necesite ser bendecido y edificado a través de este ministerio. Gracias. Bendice a todos mis hermanos, Señor. Por favor, te lo pido con todo mi corazón, que nunca falte la provisión en el hogar de ninguno de mis hermanos. Que siempre tengan todo lo necesario y en abundancia, para que puedan compartir con el que tiene necesidad. Señor, tú siempre traerás personas en necesidad a nuestro alrededor para probarnos, para ver cómo reaccionamos, para ver si nuestro corazón no se ha desviado del propósito, del buen camino. Gracias, mi Señor. Sabemos que eres bueno. Bendice a nuestros hijos, por favor. Tu palabra dice en boca del rey David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Por eso, Señor, yo estoy seguro que mis hijos también van a tener abundancia de todas las cosas. Y sé que los hijos de mis hermanos y los nietos de mis hermanos, nuestros nietos, nuestra descendencia, siempre va a tener abundancia de todo, porque tú eres bueno y estás con ellos para bendecirles. Gracias, mi Señor. Muchas gracias. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a cumplirla. Ayúdanos a ejecutarla, a vivir por ella. Ahora despídenos en paz de esta reunión.
Llévanos con bien a nuestros hogares. Mañana cada uno va a su lugar de trabajo. Por favor, bendice el trabajo de nuestras manos y que lo hagamos bien, con integridad, que lo hagamos con honor, que lo hagamos con rectitud, sin defraudar a nadie, sin estafar a nadie, sin aprovecharnos de nadie. Al contrario, bendiciendo a todo aquel que necesita ser bendecido por nuestra mano. Gracias, mi Señor, muchas gracias. Despídenos en paz, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Y dijo, para que te acuerdes que el parqueo es mío.